Hay un momento, un instante sagrado, fugaz, en el que todo cambia, pero no con ruido, no con fuegos artificiales ni fanfarrias. Cambia en el silencio, en la quietud, en la exhalación invisible de tu sistema nervioso, cuando finalmente dejas de aferrarte a la ilusión del control. Cambia cuando aflojas los puños alrededor del yo antiguo, la versión de ti construida sobre el miedo, la protección, la actuación, la que creía que sobrevivir requería lucha, la que pensaba que manifestar se trataba de esfuerzo, de demostrar, de forzar al universo a responder. Pero el universo no responde al esfuerzo, responde a la energía. Y tu energía antigua, esa identidad de puertas cerradas, ya ha enviado todas las señales que podía, ya ha cumplido todos sus contratos, ya ha servido su tiempo. No estás equivocada por haber llevado esa identidad. Solo eras más joven en tu proceso de convertirte. Estabas programada para lo que se sentía seguro. Y lo que se sentía seguro a menudo era lo pequeño, lo predecible, lo controlable. Pero aquí está la paradoja, la vida que anhelas, esa vida que enciende tu pecho en los momentos de silencio y vuelve a tus sueños noche tras noche. Esa vida vive al otro lado de la rendición. Y rendirse no es pasivo, no es resignación. Rendirse es elegir resonancia sobre resistencia. Es cuando dejas de ensayar tu dolor y empiezas a recordar tu poder. Soltar no es rendirse, es sintonizar. Es ese clic visceral cuando tu cuerpo dice, no más fingir, no más aferrarme a la versión de mí que encaja en la historia de otro. En el momento en que sueltas, el universo no espera, se reorganiza. No después, no mañana, en ese momento exacto, porque la realidad no es fija, es fluida, y el observador, quien ve con nuevos ojos, colapsa la línea de tiempo antigua con un solo cambio de frecuencia. Entonces, ¿por qué se siente tan difícil soltar? Porque el yo antiguo es familiar, porque incluso el dolor puede sentirse como hogar cuando es lo único que has conocido, porque tu sistema nervioso, brillante y leal, quiere protegerte. Aún no reconoce la expansión como seguridad. Reconoce lo conocido, lo repetible, lo con patrón, pero puedes enseñarle. Puedes respirar dentro de lo desconocido. Puedes sostener tu propio corazón a través del tambaleo del desaprendizaje. Cuando aflojas tu agarre, incluso un poco, el campo cuántico escucha. Siempre lo ha hecho. No responde a tus palabras, sino a tu encarnación, a la forma en que late tu corazón cuando nadie está mirando, a las decisiones que tomas cuando nadie te recompensa, a la integridad que mantienes en el silencio. Esa es tu frecuencia, ese es tu lenguaje, y siempre está traduciendo. Te han enseñado a preguntar, ¿qué quiero? Pero una mejor pregunta es, ¿quién estoy dispuesta a ser? Porque no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y lo que eres es una señal viva, transmitiendo seguridad o estrés, confianza o tensión, coherencia o caos. Así que haz una pausa, ahora mismo, no con tu mente, sino con tu respiración. Siente el peso de todo lo que has estado cargando. Siente cuánto de eso no es tuyo, cuánto fue heredado, absorbido, asumido. Y siente el momento, este momento, como la invitación que es. No para forzar, sino para liberar. No para escalar, sino para volver a casa. Se te está permitido ser nueva, incluso antes de que algo a tu alrededor cambie, incluso antes de que llegue la evidencia. Se te está permitido vibrar con la frecuencia de tu futuro, no algún día, ahora. Porque ese futuro no está lejos, está aquí, flotando justo fuera de tu vibración actual, esperando el momento en que dejes de identificarte con la puerta que ya se cerró, no con fuerza, sino con frecuencia, no desde el esfuerzo, desde la esencia, no haciendo más, recordando más. Solía pensar que soltar significaba perder algo, como si soltar la cuerda significara caer, fracasar, renunciar al sueño. No sabía entonces que aferrarme a lo viejo es lo que mantenía alejado lo nuevo. No sabía que cuanto más me aferraba a lo que ya no estaba alineado, más retrasaba la llegada de lo que estaba tratando de encontrarme. Porque el universo no empuja, espera. Espera la invitación de la coherencia. Espera tu alineación.
Y la alineación no se encuentra en el control, se encuentra en la verdad. La verdad es sutil, no grita, susurra en los espacios entre las distracciones, resuena en el cuerpo antes de llegar a la mente. Es el cosquilleo en tu pecho cuando dices tus deseos en voz alta. Es el nudo en la garganta cuando te das cuenta de que has superado el papel que has estado interpretando. Es el suspiro que se escapa sin permiso cuando finalmente admites: estoy lista para más, y no más en cantidad. Más en realidad, en resonancia, en totalidad. Cuando finalmente solté la versión de mí que necesitaba ganarse el amor, demostrar su valor, perseguir la aprobación, sucedió algo milagroso. La vida se reorganizó con una gracia silenciosa. Las conversaciones cambiaron. Oportunidades emergieron de lo que parecía espacio vacío. Aparecieron sincronicidades, no como trucos mágicos, sino como confirmaciones. Confirmaciones de que por fin estaba sintonizada con una línea de tiempo diferente. Una que no requería agotamiento como moneda. Una donde recibir no era una traición al trabajo duro, sino una celebración de la alineación. Pensamos que manifestar se trata de obtener, pero en realidad se trata de convertirse. Convertirte en la versión de ti que ya no duda de la inevitabilidad de tu alegría. La tú que no se disculpa por tener paz. La tú que sabe que en el momento en que exhalas hacia la rendición, todo el campo se dobla para encontrarse con tu resonancia. Porque lo cuántico no opera con lógica, opera con vibración. Y la vibración no miente. Por eso los pensamientos por sí solos no manifiestan. No basta con afirmar lo que deseas mientras encarnas el miedo. No basta con visualizar abundancia mientras ensayas la carencia. El campo escucha al sistema nervioso, a la respiración, al tono emocional que hay debajo de tus palabras. Por eso la encarnación es el portal. Cuando tu cuerpo cree que es seguro recibir, tu realidad no tiene más opción que reflejar esa seguridad. Y aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. No necesitas saber qué viene después. Solo necesitas dejar de resistirte a lo que se va. Cuando confías en la limpieza, haces espacio para el florecer. Ese es el trabajo. No aferrarte a líneas de tiempo que ya no sostienen tu frecuencia. No forzar puertas que ya se están cerrando. Sino honrar lo que tu cuerpo sabe antes de que tu mente lo entienda. Soltar es una práctica de presencia, de notar cuándo te has dejado a ti misma para perseguir un resultado, de regresar suavemente, una y otra vez, hasta que la presencia se convierta en tu frecuencia base, hasta que el campo no tenga más opción que reflejarte tu paz. Así que si sientes que algo se está escapando, déjalo ir. Si el camino antiguo ya no encaja, bendícelo y suéltalo. Si tu corazón anhela expansión, confía en ese anhelo. No es confusión, es claridad disfrazada. Es la parte de ti que ya sabe a dónde vas, incluso cuando tus ojos aún no lo pueden ver. El universo no necesita pruebas para entregar, necesita coherencia. No necesitas apresurarte hacia la alineación, solo necesitas recordar quién eres debajo de la programación, debajo de los patrones, debajo de la actuación. Ahí es donde vive tu señal verdadera. Ese es el momento en que la puerta se abre. No cuando te conviertes en otra persona, sino cuando dejas de fingir ser alguien que no eres. Es extraño cómo la mente resiste lo que el alma ya sabe. Se aferra a la lógica, a la estrategia, a la certeza, como si la seguridad viviera en lo conocido. Pero la verdadera seguridad, la seguridad energética real, no proviene de controlar el resultado, sino de confiar en tu coherencia con él. Y la coherencia no es conceptual. Se siente. Es la armonía sutil entre tus pensamientos, emociones y señales corporales. Es la alineación interna que dice: ya soy la versión de mí que pertenece aquí. Pero el yo antiguo no confía en eso. El yo antiguo cree que la seguridad vive en la historia, en la identidad que ha repetido durante años. Incluso si esa historia está llena de carencia, llena de demostraciones, llena de persecución, porque al menos es familiar, al menos es predecible. Y el sistema nervioso, sin conciencia, siempre elegirá un dolor predecible sobre una paz impredecible. Entonces, ¿cómo cambias? No empujando, no forzando, sino volviéndote íntima con tu propio paisaje interno, notando las microseñales del miedo,
tensión en el pecho, apretar la mandíbula, el pulso acelerado del ¿y si lo pierdo todo? Y en lugar de pelearlo, respiras con ello. Lo encuentras como a un amigo, porque la resistencia se suaviza en presencia de seguridad. Y la seguridad no es algo que se encuentra afuera, es algo que se genera dentro. Cuando permites que tu sistema se sienta seguro para recibir, seguro para descansar, seguro para expandirse, el universo lee eso como disponibilidad. Ese es el efecto del observador en acción. No solo ver algo diferente, sino convertirte en alguien nuevo a través de la observación. En el momento en que observas tus viejos patrones con compasión en lugar de vergüenza, comienzan a disolverse. No porque los forzaste a irse, sino porque ya no los alimentas con tu identidad. Por eso la transformación real se siente tan paradójica. No te estás convirtiendo en alguien más, te estás deshaciendo de todo lo que no eres, todo lo que era una máscara, una actuación, una adaptación al trauma. Y a medida que cada capa cae, lo que queda no está vacío, es verdadero, es magnético, es coherente, y la coherencia colapsa el tiempo. Lo que pensaste que tomaría años, de repente llega a través de la alineación. Lo que pensaste que tenías que ganarte, se revela a través de la rendición. La línea de tiempo no se estira, tu señal se afina. Por eso las cosas se aceleran cuando dejas de empujar. Por eso la vida se siente más liviana cuando dejas de fingir. Por eso las puertas se abren cuando dejas de suplicar y empiezas a convertirte. Porque el campo se reorganiza para el yo que ya no resiste su propia evolución. Y no se trata de perfección, se trata de permiso. Permiso para sentir lo que sientes sin juzgarte. Permiso para ir despacio, para hacer una pausa, para respirar, para cambiar de opinión, para reescribir la historia. Porque lo cuántico no mide la velocidad, mide la señal. Y tu señal se vuelve más clara cada vez que vuelves a ti. He aprendido a confiar en el temblor antes del avance, en el vacío antes de la visión, en el silencio antes del cambio, porque esos son los espacios donde la identidad se disuelve y la verdad emerge. Esos son los portales, esas son las invitaciones. Y en el momento en que dices sí, no con tus palabras, sino con tu encarnación, todo comienza a moverse. No estás esperando al universo. El universo te está esperando a ti, no por tu esfuerzo, sino por tu esencia, no por tu hacer, sino por tu recordar. Y cuando recuerdas, incluso por una respiración, el yo antiguo se suelta, la puerta se abre, y eso que has llamado el futuro, entra como si siempre hubiera sabido el camino a casa. Hay algo sagrado en la pausa, ese momento suspendido entre el soltar y el llegar. Es donde la mayoría de las personas se dan la vuelta, porque la mente odia lo desconocido, quiere etiquetar, planificar, predecir, pero lo cuántico no es lineal, es relacional, no responde a planes, responde a presencia. Y la presencia requiere fe, no del tipo construido sobre creencias ciegas, sino del tipo forjado a través de la experiencia sentida, a través del recuerdo de que cada vez que entregaste algo que ya no resonaba, algo más verdadero vino a ocupar su lugar, no porque lo persiguieras, sino porque te volviste congruente con ello. Aún así, el vacío puede sentirse como pérdida, como ausencia, como si algo faltara. Pero, ¿y si no falta nada? ¿Y si lo que se siente como vacío es en realidad espacio? Espacio para que la señal de tu próximo yo aterrice. Espacio para que tu sistema nervioso alcance tu visión. Espacio para que tu futuro respire en el ahora. La mayoría de las personas no se quedan lo suficiente en ese espacio para averiguarlo. Huyen, de regreso a los viejos roles, a las viejas líneas de tiempo, a los viejos patrones. Porque hacer algo, lo que sea, se siente más seguro que estar con lo desconocido. Pero cuando te quedas, cuando te sientas dentro del silencio, algo comienza a reorganizarse bajo la superficie. Sutiles cambios de percepción, suaves oleadas de claridad, sincronicidades que susurran, estás en la frecuencia correcta. Y entonces, sin previo aviso, la vida te encuentra de forma diferente, no porque haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Tu exterior no cambia primero, tu encarnación lo hace. Eso es lo que señala el cambio. Eso es lo que colapsa el tiempo. Eso es lo que hace que lo que antes se sentía lejano de repente se sienta inevitable. Porque cuando dejas de ser la versión de ti que vibraba con duda,
Dejas de alinearte con la línea de tiempo que seguía reforzándola. Esa es la verdadera liberación, no del deseo, sino de la identidad que lo resistía. Y es sutil. Esto no se trata de grandes declaraciones o gestos dramáticos. Está en el suave sí susurrado en tu pecho, en la exhalación que no lleva tensión, en el pequeño momento en que eliges confianza sobre urgencia, y otra vez, hasta que la confianza se convierte en tu base sentida, hasta que tu cuerpo recuerda lo que tu alma nunca olvidó, que ya eres lo que buscas. Nunca fuiste hecha para manifestar desde el miedo. Nunca fuiste hecha para manipular la energía para sentirte digna. Fuiste hecha para encarnar tu verdad tan plenamente que tu realidad no tenga más opción que reflejártela. Porque el universo no necesita ser convencido, necesita coherencia. Así que cuando se eleve la voz antigua, esa que dice, no está funcionando, deberías regresar, bendícela. Es solo tu pasado pidiendo consuelo. Es solo tu sistema repitiendo lo que una vez creyó que era seguro. Pero no tienes que seguirla. Puedes quedarte. Puedes respirar. Puedes escuchar la señal más profunda. Porque soltar no es el final. Es el comienzo. El comienzo de convertirte. El comienzo de la resonancia. El comienzo de una vida que no requiere que te abandones a ti misma para recibir. Y en esa vida, las manifestaciones no llegan para probar tu valor. Llegan como reflejos de él, como confirmaciones de tu frecuencia, como espejos del yo que elegiste recordar. En el momento en que dejas de aferrarte a la puerta cerrada de tu yo antiguo, todo el campo cambia. El camino se despeja, la señal se afina, y lo que antes se sentía como un sueño, comienza a sentirse como gravedad, inevitable, sin esfuerzo, tuyo. A veces imagino al yo antiguo como una casa en la que una vez viví. Paredes familiares, muebles desgastados, los mismos tablones que crujían bajo mis pies cada día. Y aunque las ventanas apenas se abrían y el aire se sentía viciado, había consuelo en saber dónde estaba todo. Era predecible, era conocido, pero no me di cuenta de que ya me había quedado pequeña, que había empezado a encogerme solo para caber dentro. Soltar fue como salir de esa casa descalza, con incertidumbre, con nada más que mi respiración y un susurro de saber, que había más, que yo era más. Pero a la mente no le gustan los pies descalzos. Quiere zapatos, un mapa, un destino. Quiere pruebas antes del salto. Pero el alma se mueve diferente. No necesita caminos. Recuerda el camino, y entonces caminas. No porque estés segura, sino porque estás lista. Lista para no traicionar más tu proceso de convertirte. Lista para dejar de plegarte en roles que ya has superado. Lista para sentir el viento de la incertidumbre como un aliado, no como una amenaza. Y en el momento en que das ese primer paso, ese paso encarnado, el campo comienza a cambiar. La trama de tu realidad empieza a reorganizarse, pero no siempre se ve como esperas. A veces el cambio se parece al silencio, a la quietud, a que nada está pasando. Pero la ausencia de ruido no significa ausencia de cambio. Significa integración. Significa que tu sistema nervioso está alcanzando a tu nueva identidad. Y la integración no siempre es ruidosa. A veces es un milagro silencioso desarrollándose bajo tu piel. El yo antiguo quiere garantías. El nuevo yo prospera en la resonancia. Y la resonancia no requiere entendimiento, requiere confianza. Confianza en la sensación interna de certeza, en el sí interno que no necesita explicación, en la claridad que hormiguea y que no proviene de la lógica, sino de la alineación. Te han enseñado que tienes que ganarte la vida que deseas, que tienes que demostrar que estás lista, que debes hacer más, esforzarte más, manifestar más rápido. Pero, ¿y si lo contrario fuera cierto? ¿Y si en el momento en que dejas de actuar como si fueras digna, empiezas a encarnar esa dignidad? ¿Y si justo en el instante en que sueltas, la frecuencia que has estado persiguiendo finalmente te encuentra? Porque la energía no miente. Y la versión de ti que aún intenta convencer al universo no es la versión a la que el universo responde. La que intenta manipular el resultado todavía vibra con duda. Pero la que recuerda quién es, la que camina con poder silencioso, con respiración profunda, con una coherencia inquebrantable, esa no necesita perseguir, esa magnetiza.
No manifiestas desde el esfuerzo, manifiestas desde la esencia. Y la esencia no grita, susurra, pulsa, irradia. Es la frecuencia de la verdad, sin la contaminación del condicionamiento. Es la energía de alguien que ya no necesita permiso externo para estar en paz. Así que aquí estás, de pie en el umbral entre lo que fue y lo que podría ser. Una mano en el picaporte del pasado, un pie en el umbral de lo desconocido. Y en este momento puedes elegir, no solo lo que deseas, sino quién estás dispuesta a ser para recibirlo. ¿Estás dispuesta a soltar a la versión de ti que sigue eligiendo la pequeñez solo porque es familiar? Porque la puerta no está cerrada con llave. Solo está esperando a que dejes de identificarte con la casa que una vez te sostuvo. Esperando a que te des cuenta de que nunca fuiste hecha para quedarte. Que tu expansión no es una traición, es un regreso. Y cuando finalmente sueltas, el universo no duda, respira contigo, baila contigo, abre cada puerta que alguna vez pareció cerrada. Hay una especie de gracia que entra cuando dejas de necesitar que todo tenga sentido, cuando sueltas el control de las líneas de tiempo y los resultados, y comienzas a confiar en el ritmo de tu propio desarrollo. Ahí es cuando el cambio se vuelve celular, no solo un concepto, sino una experiencia sentida. Tu respiración se desacelera, tu pecho se abre, tus ojos se suavizan, y sin siquiera darte cuenta, empiezas a vivir desde una señal distinta, una que no grita por atención, sino que vibra con presencia. Este es el punto de inflexión, no un momento de gran llegada, sino un regreso sutil al hogar, a la versión de ti que nunca necesitó ser arreglada, a la parte de ti que siempre supo cómo escuchar. Cómo alinearse, cómo convertirse, porque la alineación no se trata de perfección, se trata de verdad, y la verdad, en su forma más cruda, es magnética, no necesita estrategia, solo necesita ser encarnada, y la encarnación real, no se trata de fingir que lo tienes todo resuelto, se trata de permitir que tu cuerpo se sienta lo suficientemente seguro como para permanecer abierto, incluso en la incertidumbre. Se trata de regular el sistema nervioso hasta que la paz se convierta en tu línea base, hasta que tu estado predeterminado no sea el pánico, sino la presencia. Es entonces cuando la manifestación deja de ser una persecución y se convierte en una extensión natural de tu estado. No tienes que saber qué viene después, solo tienes que dejar de anclar tu identidad a lo que ya terminó. El yo antiguo tratará de arrastrarte de vuelta, con pensamientos familiares, viejos disparadores, dudas sutiles. Susurrará que nada está cambiando, que deberías esforzarte más, hacer más, ser mejor. Pero esas voces no son verdad, son ecos, y los ecos solo persisten cuando sigues gritando hacia el pasado. En el momento en que dejas de repetir tu antigua energía, en el momento en que dejas de reforzar lo que ya no te refleja, la señal cambia. Dejas de vibrar con el problema y comienzas a resonar con la solución, no encontrándola, sino convirtiéndote en ella, sintonizándote con la frecuencia en la que ya existe, porque lo que buscas no está lejos, solo vibra en un nivel que aún no has encarnado del todo. Por eso soltar es tan esencial, no porque el deseo esté equivocado, sino porque la identidad apegada a la carencia no puede acceder a la realidad de la plenitud. No puedes llevar la versión de ti que vive detrás de puertas cerradas, a través del portal de la expansión. Y aún así, no se requiere fuerza, solo disposición. Disposición para sentir el duelo de dejar atrás la vieja piel. Disposición para ser paciente en la pausa. Disposición para dejar de delegar tu poder y comenzar a poseer tu resonancia. Porque el campo se reorganiza por claridad, no por caos. Y la claridad llega cuando tu mundo interior ya no contradice tu visión exterior. Sé que el intermedio puede sentirse como la nada, como flotar sin ancla. Pero eso no es nada. Eso es libertad. Eso es amplitud. Es tu andamiaje energético, reorganizándose alrededor de una nueva señal. Y si escuchas con atención, lo sentirás. El suave tirón hacia la paz. La invitación silenciosa a confiar en lo que aún no puedes explicar. Lo cuántico no necesita tu control, necesita tu congruencia. Y la congruencia ocurre cuando tus pensamientos, emociones y acciones
Hablan el mismo idioma, no desde la fuerza, sino desde el recuerdo, desde el regreso al núcleo de quién eres, antes del condicionamiento, antes de demostrar, antes del miedo. No tienes que hacer más, no tienes que arreglar nada, solo tienes que dejar de alimentar a la versión de ti que cree que la vida debe ser difícil, que cree que tiene que luchar por sus deseos, que cree que el universo necesita ser convencido. No lo necesita, solo necesita coherencia. Y cuando entras en esa coherencia, cuando dejas que el yo antiguo se disuelva en la luz de tu nueva frecuencia, la realidad no solo cambia, se alinea, sin esfuerzo, de forma natural, de manera inevitable. Solía pensar que si lo hacía todo bien, decir las afirmaciones, visualizar perfectamente, mantener la vibración más alta, entonces todo se desarrollaría exactamente como yo quería. Pensaba que la alineación se trataba de perfección. Pero lo que he llegado a ver, a través de cada desenredo silencioso, es que la alineación se trata de autenticidad, se trata de ser verdadera, no solo en tus deseos, sino en tu ser, porque no puedes fingir la frecuencia. El campo cuántico es demasiado preciso, demasiado íntimo, demasiado inteligente. No refleja tu máscara, sino tu médula. La señal que emites no se basa en lo que finges creer, se basa en lo que realmente te sientes segura de recibir. Y la parte de ti que aún teme tu propia grandeza, tu propia capacidad de ser amada sin tener que ganártelo, esa parte debe ser atendida, no avergonzada, atendida, sostenida, reescrita a través de la presencia. Por eso soltar no se trata tanto de lo que liberas externamente, como de lo que integras internamente. Es el momento en que dejas de prepararte para lo peor y empiezas a abrirte a lo mejor. El momento en que dejas de luchar por las migajas de atención de una realidad construida sobre la supervivencia y comienzas a vibrar con el ritmo de tu soberanía. Y la soberanía no es ruidosa, no necesita anunciarse, camina en silencio, con ligereza, descansa profundamente, confía plenamente, porque sabe que lo que te pertenece no requiere agotamiento para mantenerse, solo requiere integridad. La disposición a no contradecirte con cada respiración. El compromiso de dejar de delegar tu seguridad a condiciones externas. Cuando haces ese cambio interno, cuando te conviertes en la encarnación de lo que una vez intentaste atraer, todo cambia. El campo no duda, porque siempre ha estado esperando a que estuvieras disponible. Realmente disponible, no distraída por viejas dudas, no fragmentada por el miedo, sino presente, completa, coherente. Y la verdad es que siempre has tenido acceso a este yo. Ella no está lejos, solo está en silencio. Es la que respira profundamente cuando nadie la observa, la que siente el sol y sabe que es una bendición, la que escucha su intuición y no la duda, la que permite que la vida la ame sin necesitar merecerlo. Esa es la versión de ti que abre la puerta, no con fuerza sino con frecuencia, no desde el esfuerzo, desde la esencia. Ella no persigue, ella recuerda. Ella no actúa, ella irradia, y en ese recuerdo, el universo ya no necesita ponerla a prueba. La encuentra, la refleja, se mueve con ella. Hay una inteligencia sagrada en este campo en el que vivimos. No es aleatorio, es relacional, es responsivo, y cuando cambias tu señal, debe responder. Eso no es creencia, es física. Ese es el efecto del observador. No solo ver la vida de manera diferente, sino convertirte en quien la vida ve de manera diferente. Porque ya no estás reaccionando, estás creando, ya no estás atada a tu frecuencia pasada, estás libre, así que siente esa libertad. Deja que se eleve en tu pecho, que suavice tu columna, que pulse en tus dedos. Esto no es un futuro al que estás tratando de alcanzar, es un presente con el que te estás alineando. Esto no es algo que vas a tener, es alguien en quien te estás convirtiendo. Y mientras estás en esta nueva energía, sin interferencias y clara, las puertas comienzan a abrirse, no porque las empujaste, sino porque siempre estuvieron destinadas a la tú que recordó. Así que aquí estás, no en el final, sino en el principio, no en la línea de meta, sino en el umbral de una nueva frecuencia, una que no requiere que pruebes ni que actúes, sino simplemente que seas, que respires, que permitas que la verdad de tu esencia sea suficiente.
Y quizás, por primera vez, lo sientas. No como un concepto, sino como un zumbido bajo tu piel. Un saber silencioso en tus huesos, que ya no necesitas alcanzar, estirarte ni esforzarte más. Solo necesitas recordar. Recordar cómo se siente confiar en lo invisible. Creer sin evidencia. Permitir que tu cuerpo sea la prueba. Porque el sistema nervioso, cuando está regulado, se convierte en un puente entre lo no visto y lo físico, entre pensamiento y forma, entre deseo y encarnación. No es la mente la que crea, es la coherencia de tu ser. Has vivido suficientes vidas en esfuerzo, has escrito suficientes historias con tinta de supervivencia, pero este es el capítulo de la rendición, no del colapso, no de rendirse, sino de entregarse a la verdad, a la resonancia, a la frecuencia de tu yo futuro llamándote a casa, no a un destino lejano, sino a la hora, este momento, este aliento, porque todo lo que estás buscando ya está aquí, esperando a que te alinees, a que te abras, a que sueltes quién pensaste que tenías que ser. Y qué milagro es ese, que no tengas que arreglarte para recibir, que no tengas que esperar a ser elegida, que puedas ser nueva, justo aquí, en esta respiración exacta, que con una sola exhalación, el universo pueda reorganizarse alrededor de tu coherencia, alrededor de tu sí, alrededor de tu recuerdo inquebrantable de que tú no eres la puerta cerrada, eres quien la atraviesa, así que si la vieja identidad llama, deja que llame. No tienes que contestar, no tienes que discutir, solo necesitas sentir el suelo bajo tus pies, el poder en tu pecho y la quietud en tu mirada, porque la tú que intentaba controlarlo todo estaba haciendo lo mejor que podía. Pero la tú que se rinde es magnética, sin esfuerzo, encarnada. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Así que conviértete en la frecuencia de la vida que te espera, no a través del esfuerzo, sino a través de la honestidad, no a través de la repetición, sino a través del recuerdo. No más hacer, más ser, más presencia, más respiración. Que este sea el momento, no dramático, no ruidoso, sino profundamente sagrado. El momento en que dejas de preguntar, ¿cuándo llegará? Y comienzas a preguntar, ¿estoy disponible para ello ahora? El momento en que dejas de necesitar ver el resultado para creer en él, porque te has convertido en el resultado, te has convertido en la evidencia. En el momento en que sueltas, el universo se reorganiza, no como recompensa, sino como reflejo, porque finalmente dejaste de sostener la puerta cerrada y empezaste a sostenerte a ti. Y en ese sostener, te convertiste en la abierta, en la clara, en la coherente. La puerta no se está abriendo, tú lo estás haciendo.